¿Sale? En esta sesión vamos a ver lo que es los sistemas de deuda pública en México. Por ahí les dejé una actividad que hicieran una pequeña investigación acerca de los sistemas de deuda. Em, si gustan, vamos a irlo platicando al finalizar la clase. ¿Sale? Iniciamos. Por ahí recuerden llevar sus anotaciones, porque al término de la clase yo les pido evidencias, ¿sí? Y por ahí, si hay alguna duda o algo, pueden alzar la manita en la pantallita que viene en mano derecha del video, por favor. Nos dice, bueno, la deuda pública en México, ¿no? Se clasifican en dos, interna y externa. Pero antes de eso vamos a ver un poquito acerca de qué es la deuda pública, ¿no? Nos dice que es uno de los instrumentos más importantes de la política financiera del Estado mexicano. Esto permite obtener recursos cuando los ingresos por impuesto, contribuciones no son suficientes para cubrir el gasto público. Ojo, recuerden que la clase anterior platicábamos de este tema, de los impuestos y las contribuciones que hacemos cada persona física, ¿no? O cada persona moral, ¿sale? ¿Y para qué son esas contribuciones, impuestos? Pues son para proyectos de inversión que se desarrollan en un estado y en este caso pues a nivel país, ¿no? Entonces nos dice, el sistema de deuda pública en México está regulado principalmente por la Ley Federal Pública, administrativo, en este caso que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuerden y anoten esas siglas, SHCP, porque lo van a ver en el transcurso de su materia, ¿no? Y obviamente que es supervisado por el Congreso de la Unión. ¿Qué es el Congreso de la Unión? Pues es donde están todos los diputados federales y pues en este caso que es la presidenta de México, ¿no? Por eso dice supervisado por el Congreso de la Unión. ¿Quién es el Congreso de la Unión? Son los representantes, ¿no? Los representantes a nivel México, que en este caso es nuestros diputados federales. ¿Vale? La deuda pública en México actualmente superan los 18 billones de pesos. Al cierre del ejercicio del mes de junio, que son 6 meses de enero a junio, al cierre de ese ejercicio son 18 billones de pesos, ¿sí? Por ahí en su información que les platiqué que investigaran, admitir, ¿vale? ¿Podrían comentarme si más o menos llegó a esa cantidad? O, claro que puede variar, ¿eh? La información van desde los 12 billones, 13, 14. Sí, profa, yo encontré que superan los 17 billones de pesos. 17 millones, ¿sí? ¿Alguien más? Sí, profa, yo también eso leí. Ok, ok. ¿Alguien realizó una investigación como cómo es que inicia esta deuda en México? ¿Nadie? ¿Alguien se dio la tarea de investigar un poquito más? ¿Nadie, chicos? ¿Alguien que quiera participar? Yo creo que no. Bueno, miren, por ahí sí pueden anotar porque no lo puse en una diapositiva, pero esta deuda en México inicia en 1821, ¿no? Cuando se da todo lo de los españoles que invaden a México, pero cuando ya México es independiente, cuando se liberan de los españoles, que fue en 1821,
Imagínense, hace 2 siglos, ¿no? Fue que se obtiene una deuda pública en México por un caos administrativo, pues que hubo en esos años, ¿no? En 1823 se piden recursos al extranjero, pero ¿quién lo propone? Lo propone el Congreso en ese entonces, ¿vale? Había ahorita se llama el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Parecido así, en 1821 el secretario propone que se pida recursos al extranjero, ¿no? ¿Y quiénes son el extranjero? Estados Unidos, España, Inglaterra, países poderosos que en ese entonces tenían pues su economía estable, porque México venía de una batalla con los españoles que obtuvo un caos administrativo y financiero muy mal, pues, ¿no? ¿Sale? Empiezan ellos primero, imaginen, ellos emiten bonos, más adelante vamos a ver qué son los bonos, qué son los CETES, pero en 1824 emiten bonos para adquirir esos préstamos por la cantidad de 16 millones de pesos. Aquí estamos hablando de pesos. Imagínense, son 16 millones de pesos, ¿sí? Y únicamente le dieron el 35% de esos 16, que fue como 5,7 millones. ¿Mm? Pero ¿qué sucede? Un año después, vuelve a pedir México un préstamo al extranjero. Vuelve a pedir un préstamo en el extranjero por la misma cantidad de 16 millones de pesos, ¿sí? Pero ahí con una tasa de interés que es del 6%. Por ahí sí anotan 16 millones de pesos a la tasa de interés del 6%. ¿Cuánto nos da? Por ahí me ayudan, por favor. Ustedes como contadores ya deben, y si saben que van a tener clases, siempre tener su calculadora científica a un costado, ¿eh? Porque a mí me gusta dar operaciones. Si se dieron cuenta la clase pasada, hicimos ejemplos de operaciones, ¿sí? A ver cuánto es la tasa del 6% de 16 millones de pesos. A ver, Miriam, Profa, 960 millones. 960 millones al año de intereses estaba pagando, ¿sí? Si ya pasaron 2 ciclos, que eso significa, ¿cuántos años tiene un ciclo? Un siglo. 100 años. 100 100 años, años, profe. multipliquen esa cantidad por 100 años. Si ya son 200 años que pasaron, ¿cuánto nos da? Vero, ¿cuánto te da? No puedo creer, jóvenes, que no puedan hacer una multiplicación.
16 millones de pesos por una tasa de interés que es el 6%. Da 960,000 al año por 200, que son 2 siglos, 192 millones de puros intereses. Pero ojo, ahí estoy diciendo yo que sigue siendo el 6%, ¿sí? Y estamos haciendo el ejemplo que únicamente México pidió 16 millones de pesos, pero no, 16 millones de pesos inicia en 1824. Dice que un año después vuelve a pedir 16 millones de pesos, pero ya con una tasa de interés del 6%, ¿no? Y así sucesivamente. Vuelve México a adquirir una deuda, pero ya no de 16 millones. Ya vuelve a adquirir de 5 billones, de 10 billones de pesos, ¿sí? A los estados más, en ese entonces más potentes, que fue Inglaterra, Estados Unidos, España, ¿sale? Ahora, dice que al 2025, al junio de 2025, superó los 18 billones de pesos, que corresponde a cada mexicano, si se hace un equivalente por todos los mexicanos, estaría dando un total de 102,000 pesos por mexicano, ¿no? O sea, yo como persona física, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, o sea, cada persona tiene una deuda con el extranjero de 102,000 pesos, ¿sí? Digo, si eso lo calculamos por cada mexicano, tendríamos que pagar esa cantidad para ahora sí que librarnos de esa deuda pública que se tiene con el extranjero, ¿sí? Aquí, alguien más que hizo una investigación extra, alguien que quiera participar, nadie. Bueno, seguimos. Vamos con la otra diapositiva. Aquí, si pueden hacerle screenshot, por favor, y van a ir anotando acerca de las características que les voy diciendo, ¿no? Característica de la deuda pública en México. En México, la deuda pública se divide en dos grandes tipos, como platicábamos al inicio de la sesión: deuda interna y deuda externa, ¿sale? La deuda interna dice contraído dentro del país en pesos mexicanos con instituciones nacionales como bancos, inversionistas, ciudadanos que compran valores gubernamentales, en este caso que son los CETES o bonos. Eso es una deuda interna, ¿vale? La deuda externa, que es adquirida con organismos internacionales, gobiernos extranjeros, en moneda extranjera, va a ser en moneda de ese país, ¿sí? Si estamos hablando de Estados Unidos, va a ser en dólares. Adquirimos la deuda en la moneda extranjera. Eso quiere decir que en moneda del país, ¿vale? En dólares, y platicábamos de España, que se va a adquirir en euros. O también puede ser de adquirir una deuda con Japón. Creo que ellos utilizan este, los bonds, ions, una cosa así, ¿vale? Ahora, sus características principales. Finalidad pública. Por aquí nos dicen, miren en el recuadro azul, la finalidad pública se utiliza, como lo dice, finalidad pública.
para financiar obras o programas de beneficio social, ¿sí? Como son que carreteras, hospitales, escuelas, ¿no? La energía eléctrica, ¿sale? Por eso dice finalidad pública, lo está diciendo ahí, para el público, ¿sí? Financian las nuevas carreteras. Tenemos el ejemplo de la carretera nueva que, bueno, ya tiene como un año, creo que la inauguraron, que fue la de Oaxaca, Puerto Escondido, ¿no? Financian como esos tipos de programas sociales, ¿sí? Ahora, un plazo determinado. Existen plazos corto, mediano y largo, ¿no? Que van desde un año hasta 30 o más años, ¿sale? ¿Cómo es su registro contable? Toda deuda debe registrarse en los sistemas contables, ojo, y esto anótenlo, ¿vale? Va a ser su registro cuenta pública, ¿vale? Su registro va a ser cuenta pública. Ahora, la aprobación legislativa. Platicábamos, quienes lo supervisan también son en este 2025, pues los diputados federales, ¿no? Tenemos diputados federales, tenemos senadores, ¿sale? La aprobación legislativa lo va a autorizar, en este caso, pues nuestros diputados federales, ¿no? Se propone, primero debe de haber una propuesta de adquirir esa deuda y quienes lo autorizan, pues es el Congreso, ¿sale? Ahora, dice pago garantizado, ¿no? El pago garantizado, pues firman un documento, ¿sí? En donde el Estado mexicano tiene la obligación legal de pagar y pagar los intereses en tiempo y forma, ¿no? Es como cualquier mexicano que adquiere una deuda con alguna institución financiera. Llevas un trámite documental y te hacen firmar varios apartados donde tú te comprometes a pagar esos intereses y la deuda como tal. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, seguimos. Aquí me gusta, mira, vean. La deuda pública de las más bajas del mundo, eso fue en el año 2024, dice que ayudó a reducir la deuda externa. ¿Qué es el BIP? ¿Qué es lo que ayudó a reducir la deuda externa? Acuérdense que la deuda externa va a ser lo que se adquiere con otros países extranjeros, ¿sí? ¿Cómo nos ayuda a reducir? Por el BIP. ¿Qué es el BIP? Es el Producto Interno Bruto, es el valor total de todo lo que se produce en nuestro país durante un año, que incluyen los bienes, servicios, desde alimentos, coches, hasta educación y salud. ¿Sale? Ahora sí que es el que mide el tamaño de la economía que hay en México, ¿no? Y nos dice, si el BIP aumenta, claro que va a haber servicios mucho mejores, médicos, hospitalarios, carreteras, ¿no? Y si hay mejores empleos, ¿qué sucede? Aumentan los salarios, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues es un México muy próspero, ¿sí? Ya no compraríamos deudas con otros países, claro está.
Antes de entrar al otro tema, quiero aquí poner un ejemplo, por ahí si anotan, por favor, en el 2025, en este semestre que pasó, la deuda estaba en 46.3 del BIP. Ujú. Acá. En nuestra tabla, este fue en el 2024, aquí por favor, donde dice 45.5 a la fecha del viernes pasado, aumentó al 46.3%. Por ahí si lo anotan o corrigen, por favor. Eso se considera un nivel manejable. Y si se dan cuenta en la tabla, pues estamos en los últimos lugares, ¿sí? A comparación de otros países. ¿Por qué en otros lugares? Porque fíjense, Estados Unidos, mira dónde está, Estados Unidos supera los 120. Estados Unidos tiene 124.7, ¿no? De Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que dijimos a un principio, que es el valor de los bienes y servicios que tiene cada país, ¿m? Todo lo que se produce en ese país, todas las empresas que tienen. A ver, les quiero dar un ejemplo, por ahí si me van ayudando, por favor, anotando un ejemplo. A ver, vamos a ver acá. Nos dice, vamos a abrir una nueva. A ver, una nueva diapositiva. Mm, ujú. A ver, Oaxaca se produce mucho las manzanas. Bueno, en la sierra sur me parece que es donde hacen frío. A ver, tenemos un ejemplo del BIP, ¿sale? Ejemplo del BIP. Tenemos la cantidad se producen manzanas, vamos a hacer manzana, ¿vale? Producimos manzanas, ¿sí? Vamos a ver, 3 kilogramos. ¿Si alcanzan a ver ahí el ejemplo? Ustedes van a hacer la operación, ¿eh? Sí. Vale, vale. Tenemos 1, 2, 3, 1000. Diga, es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo del BIP anual. Producimos manzanas, en este caso al año 1000 kilogramos, a un costo de, ¿qué será? ¿Cuánto está el kilo de manzana? Como a 50, 30. Vamos a ponerle 30, ¿vale? Por kilo de manzana, que está en 30 pesos, ¿no? Ujú. Aquí vamos a poner cantidad de manzana. A ver, vamos a hacerlo. A ver, chicos, vamos a insertar una tabla mejor. 1, 2, 3. A ver, yo produzco, aquí es cantidad, precio y valor. ¿Sale? Hagan esto, por favor. Tengo manzanas que son 1000 manzanas a un precio de 30 pesos por kilogramo.
kilogramos, ¿sale? ¿Cuánto nos da el total? A ver, chicos, ¿cuánto nos da? Ayúdenme por ahí. 30.000. 30.000, sale. 30.000 al año, ¿sí? Pero ¿qué producimos también? Vamos a poner un ejemplo que... Vamos a poner el ejemplo de... A ver, acá, manzanas. ¿Qué producimos también aparte de manzanas? Eh, autopartes de los coches, ¿no? Autopartes. Eso está en Querétaro, si no mal recuerdo. Muchas, muchas personas se van a Querétaro a trabajar en esas empresas de Nissan, Chevrolet, donde hacen autopartes. Ay, Dios. No bajo otro valor. No se puede. Bueno, tenemos los autopartes. A ver. Insertar otra tabla. Producieron 200 piezas, ¿sale? 200, con un valor de mercado de 2.000 pesos cada uno. ¿Cuánto me da? Valor de mercado de 2.000 pesos. ¿Por cuánto lo van a multiplicar? ¿Mm? Da 400.000. 400.000. 400.000, profa. Muy bien. 400.000. Vale. Otro ejemplo. Hablamos de servicios. Vamos a hablar de servicios. Servicios profesionales o médicos, ¿no? Se dan 500 horas, digamos. Horas, aquí son en horas. De servicios son a 20 pesos por hora. ¿Cuánto sería? 20 pesos por hora. ¿Cuánto es? 10.000. 10.000. 10.000. Correcto. ¿Sí? Ahora me van a sumar esta cantidad de valor, 30.000 más 400.000 más 10.000. ¿Cuánto me da? 440.000. Ujú. 440. Me da 440.000. ¿Vale? Este va a ser mi valor del BIP, ¿sí? Los 440.000 va a ser mi valor del BIP. ¿Por qué? Porque nos dice que es el total de los bienes y servicios, ¿sale? Eso hace que mide la economía del estado bueno, de nuestro país, que es México, ¿sí? Cuando les quieran decir ahora sí que del BIP, que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Sáquenmelo, el valor del Producto Interno, ¿no? Bruto. Pues ¿qué vas a sacar? Sus servicios.
los gastos, y eso que nada más estamos viendo por encimita, no estamos viendo gastos de traslado, únicamente aquí nada más sacamos el total de cada valor, ¿sí? Anual, ¿vale? Tenemos manzanas, autopartes y servicio, la suma de esas tres nos da un total de 440,000, ¿sí? Ese va a ser el valor de tu BIP, ¿vale? Del Producto Interno Bruto. Por eso nos da aquí, estamos colocadas aquí, miren, México tiene el 45,5 del valor bruto, ¿sí? Cuando Estados Unidos tiene más del 120, tiene 124, si pueden verlo por ahí, tiene 124, eso quiere decir que es un país muy rico. Pero ¿quién le gana? Le gana, en primeros lugares está Japón con 251. Por eso es uno de los países más poderosos, ¿sí? Porque sus bienes y servicios, por eso dice que mide el tamaño de la economía de cada país. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta acerca de la deuda pública en México? No, profa, gracias. Correcto. Bueno, chicos, yo quería que les quedara un poquito claro pues acerca del Producto Interno Bruto, que ya dijimos que es el que mide el tamaño de la economía, ¿vale? Y obviamente porque es tan importante si crece el BIP, porque hay mejores servicios, hay mejores empleos, por lo tanto los salarios aumentan, ¿no? Y es próspero nuestro país, ¿vale? Vamos. Vamos a ver por qué está interesante esta clase. Vamos. Dice, creación de deudas para sostener el aparato burocrático. Sandra, por favor, ayúdame a leer la diapositiva. Profa, creación de deudas para sostener el aparato burocrático. En México, parte del endeudamiento se usa para cubrir gastos administrativos del gobierno, como salarios de servidores públicos, mantenimiento de oficinas o servicios básicos. Sin embargo, no es recomendable abusar de esta práctica ya que genera deuda sin generar riqueza. El reto del Estado mexicano es mantener un equilibrio, usar la deuda para inversión productiva, no solo para mantener el aparato burocrático. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué se crean estas deudas? ¿Mm? Para el pago de sueldos, para el pago de pensiones, para gastos operativos, que en este caso son energías, mantenimiento, suministros. Pero nos dice algo importante, no es recomendable abusar de estas prácticas, ya que genera deudas sin generar riqueza. ¿Por qué? Porque estamos pagando intereses tras intereses, ¿sí? Por eso, hasta la actualidad, México se ha dado el reto de mantener un poquito el equilibrio entre la deuda que ya tenemos de los 18 billones de pesos, ¿no? Sí. Un ejemplo de una nueva deuda que se adquirió en el 2020-21, que fue el de la pandemia, durante la pandemia, ¿no? Nos dice, durante la pandemia del COVID-19, algunos estados y municipios solicitaron créditos a corto plazo para mantener el pago de nóminas y servicios públicos debido a la caída de ingresos fiscales.
Y sí es cierto, o sea, ya no había ingresos fiscales, ¿no? Ya no se movía la economía, en este caso porque ya no hacíamos compras, ya no adquiríamos, porque recuerden que por cada compra que nosotros adquirimos, nos están cobrando el IVA, el impuesto del IEPS, ¿no? Todos esos tipos de impuestos que ya no adquiría el gobierno eh, en sumas altas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo cada municipio? Por decir, el municipio de Oaxaca ya no tenía de dónde pagar la nómina a los trabajadores. ¿Qué hace? Pide un préstamo. En este caso fue un préstamo interno que se le solicitó al mismo gobierno de México y y el gobierno a su vez tiene que proponérselo a los legisladores para que apruebe esa deuda eh, externa que se va a solicitar en otros países, ¿sí? Para esos servicios que está por pagar, ¿vale? Porque mientras pasaba la pandemia, todos los servidores públicos pues seguían trabajando desde casa, si no se hubiera generado lo que es un caos administrativo, ¿sí? Seguimos. Ay, 15 minutos. Aquí entra, aquí entran los CETES. A ver, vamos a ver. CETES. A ver, Vero, por favor, adelante. Sí, profa. Profa, se trabó mi pantalla, no puedo hacer. Ah, ya. ¿Ya? Dice, ¿qué son los CETES? Se trata de certificados de deuda bursátil emitidos por el gobierno federal. Están vigentes desde enero de 1978, según un perfil de Banco de México, Banjico. Son bonos que se comercializan por debajo de un valor. Con ello, el gobierno gana una capitalización pronta, mientras que los inversionistas obtendrán rendimientos cuando les sean pagados o su valor nominal. Correcto. Aquí estamos viendo un ejemplo de una deuda interna. Recuerden que se clasifica la deuda pública en dos, en interna y externa. ¿Sí? Esta es una deuda interna. ¿Por qué? Porque dicen que son emitidos por el gobierno federal. ¿Sí? Y está vigente desde enero de 1978, según Banjico. ¿Vale? Son bonos que se comercializan por debajo de su valor. ¿Mm? Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué nos dice que ahora sí que es sobre su valor bajo? Se comercializa. ¿Vale? Acá. Nos dice, a ver, ayúdame por ahí a leerlo. A ver, Lau, ¿estás por ahí? Laura, ya te lo pongo, ¿eh? Laura, Sí, aquí estoy, profesora. ok, vale. ¿Cuánto puedes invertir de CETES? Adelante. ¿Desde cuánto se puede invertir y a qué plazos? CETES Directo es la plataforma provista por el gobierno federal para que el público pueda invertir de manera autónoma en este instrumento. Según su propia definición, tiene la ventaja de que cualquier persona podrá utilizarla sin la necesidad de que haya bancos, casas de bolsa u otras instituciones actuando como intermediarios.
La cantidad mínima de inversión es de 100 pesos mexicanos, lo que podría convertirlo en una opción accesible, mientras que el monto máximo soportado por la plataforma es de 10 millones de pesos, por lo que también es apta para altos volúmenes de inyección de capital. En ningún caso se cobra ningún tipo de comisión, penalización ni costos por transacciones. Banco de México señala que los plazos de inversión predefinidos son a 28 y a 91 días, mientras que hay otras opciones cercanas a los 6 meses y al año. Correcto, hasta ahí nos quedamos. Ahora, regresamos tantito. ¿Qué son los CETES? Pues los CETES son los instrumentos, bueno, primero sus siglas, dicen CETES. ¿Qué son los CETES? Certificados de la tesorería de la Federación. ¿Sí? Por ahí anoten sus siglas y su significado, por favor. CETES, certificados de la tesorería de la Federación. Estos CETES son una deuda pública interna, que es el que más se utiliza en el gobierno federal. ¿Qué quiere decir que más se utiliza? Que más los mexicanos compramos más estos tipos de CETES. ¿Sí? Dicen que podemos comprarlos desde 10 pesos hasta los 10 millones de pesos. ¿Sí? ¿Y los plazos cuáles son? Van del 28 días, 91 días, eh, hasta 6 meses, ¿sí? 6 meses y al año. ¿Vale? ¿Qué necesitas o cuáles son los requisitos para que tú puedas comprar los CETES? Ojo, y aquí únicamente sí te lo puede vender las instituciones financieras. En este caso, pues son los bancos, ¿no? Pero hay una liga directa que si, que es si lo googleamos, nos va a aparecer cetes.com.mx, ¿sí? Porque es del país de México, siempre debe ser esas siglas al finalizar MX, ¿vale? Entonces, en la página oficial, sin intermediarios, podemos adquirir estos tipos de documentos. Es un préstamo que le hacemos nosotros al gobierno mexicano. Le estamos comprando un documento donde ellos tienen la obligación de pagarnos a nosotros los intereses, ¿sí? Nosotros al adquirir estos CETES no estamos pagando intereses, al contrario, el gobierno de México nos va a regresar un porcentaje más a la compra que estamos adquiriendo esos CETES, esos certificados, por eso se llaman certificados de la tesorería de la Federación. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos? Ser mayor de edad, presentar la CUR y ser titular de una cuenta bancaria. ¿Vale? Ahora, ¿es seguro comprar CETES? De acuerdo con BBVA, los CETES son uno de los instrumentos con menor riesgo en México. Hay empresarios que invierten 10 millones de pesos, imagínense, 10 millones, que es el monto máximo, dice que puedes adquirir un CETE. Son 10 millones de pesos, por ahí anoten, 10 millones de pesos, con una tasa de rendimiento del 10% anual, ¿cuánto nos da? Ojo, aquí estamos haciendo el ejemplo de que él lo mete al año, porque pueden ser 28, 36, ¿sí? 6 meses o máximo un año, ¿vale? Y cada año vas renovando tu contrato si quieres seguir en los CETES. Pero si hacemos un ejemplo, que son 10 millones de pesos, ¿vale? 10 millones de pesos con una tasa de rendimiento del 10% anual, ¿cuánto nos da?
¿Cuánto nos da, Un chicos? millón. ¿Eh? Ay, necesito agua. ¿Cuánto nos da? 1 millón. 1 millón de pesos. Entonces, ¿cuánto va a ser la ganancia de aquel que compre ese sete de 10 millones de pesos? 1 millón. Y si es un buen dinero, ¿no? Ay, espérenme, que necesito. Pues si es un buen dinero, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? 1 millón de pesos al año. ¿Por Sí, qué? profa. Porque creen que muchos empresarios optan por comprar CETES y dicen que son uno de los instrumentos con menor riesgo en México, ¿sí? Tú le estás prestando al gobierno de México tus 10 millones de pesos a un año y el gobierno se compromete a darte un rendimiento anual del 10%, ¿sí? Entonces, por ahí anoten el ejemplo, por favor. Un estudiante invierte en CETES a 91 días. Ay, 5 minutos. Con una tasa del rendimiento del 10% anual. ¿Cuánto recibe al vencimiento? ¿Cuánto es su interés? Oye, a ver, sáquenme esa operación y ya regreso. ¿Cuánto es la operación? ¿Ya? Ahí Profa, está yo fácil. no escuché cuánto invirtió. 1,000 pesos. Gracias. Sí. 3 minutos. Si se corta, regresamos, ¿sale? Les mando otra vez la invitación y nos conectamos. ¿Sale? Nos falta, sí nos faltan, ¿eh? Tengo 4 temas, sí. Entonces, lo hacen y ya regreso, ¿sí? Bueno, ya llegué a mi casa y no tengo buena recepción. Bueno, sigo fuera de la ciudad de Oaxaca, por ahí. Si se traba o algo, Sí, profa, se corta mucho. ¿verdad que sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ujú. ¿Cuánto les arrojó su ejemplo práctico?
Flor, a ver cuánto te arrojó el ejemplo práctico. Gloria, ¿Cómo dijo profesor? ¿cuánto les arrojó el ejemplo práctico? El resultado a mí me salió en el vencimiento 1024.57. ¿Sí? ¿Alguien más? A mí me dio 24.93. Ujú. Ok, ¿alguien A más? mí igual que Laura. Sí, también a mí, 24.93. Ok. Muy bien, el resultado realmente es 25 pesos, lo cerramos a 25, que es el rendimiento que va a tener por comprar un sete de 1,000 pesos. ¿Sí? Por ahí anoten, por favor, eh, en octubre, que ya vamos a acabar, a la fecha 2025, ronda el sete 10.8 anual. Si tú compras CETES en estos días del mes de octubre, vas a tener una ganancia del 10.8% anual. ¿Me podría volver a repetir porque se cortó? A la fecha del mes de octubre, no puedo entrar. El CETE ronda 10.8 anual. Gloria, ¿me apoyas a leer el otro tema? Ahorita vamos a ver lo que son pagarés gubernamentales. Adelante, Gloria. Sí, profesora. Paga mediante los cuales el gobierno o una entidad pública se compromete a pagar una suma de dinero en una fecha futura. En México, los pagarés gubernamentales como Pemex o, ¿qué dice? Comisión Federal de Electricidad, Ujú. para características. Pueden tener interés fijo o variable. Son negociables, es decir, pueden venderse o transferirse a
a otros o cubrir necesidades de efectivo inmediatas. Muy bien. Estoy pensando en cómo unirme a través de una llamada con ustedes, porque si se corta mucho la red. Hay una, creo que videollamada por el grupo de WhatsApp. A ver, llamada. Por ahí les voy a llamar, a ver, contesten. Ándale. Muy bien. Por ahí únanse a la llamada, por favor. Vero, Miriam, Betsa. ¿Qué pasó con los demás chicos? ¿No saben? Gloria. Ya entré, profesora. Ah, ok. 2, 4, 5. Nos faltan. Yo no puedo, profa, dice Vero. Mm, mm. Creo que somos todas, ¿verdad? ¿Sí me pueden escuchar un poco mejor? Sí, sí se escucha. Ok. Hay una opción de minimizar para que puedan ustedes visualizar su pantalla y únicamente quedan llamadas, ¿sale? Se le tampoco, no sé, dice, tampoco puedo entrar. Mm, a ver, me dice llamada fallida. Puede volver a llamar, dice. Híjole, pero a ver, mejor vamos a incluir a Vero. Listo. Ya, profa. Ok, Vero. Listo, creo que estamos todos conectados. Sí se pudo. Y ya nada más pónganse este silenciador a su pantalla de Meet. Sí, ya me desconecté. Ok, vale. Ya les comparto la diapositiva en un ratito. Nos vamos guiando. Hay un apartado donde están dos flechitas, ahí pueden minimizar la pantalla para que me puedan ver en Meet, los que todavía están conectados. ¿Sí? ¿Cómo le hago aquí para salir? Hay dos flechitas como de minimizar.
Correcto. Bueno, por ahí pónganle en silenciador de su bocina, donde ponen altavoz y el de llamada. Se ha unido, se ha unido ese. Bueno, ¿qué nos dice que son los pagarés gubernamentales? Ahí mismo lo dice, gubernamentales, ¿sale? Son de las entidades federativas, organismos descentralizados, eso quiere decir que son empresas que no dependen directamente del gobierno, por eso se le llama descentralizados, porque ellos tienen sus ingresos, sus recursos económicos propios. ¿Sí? Y nos da el ejemplo de Pemex, nos da el ejemplo de Comisión Federal de Electricidad, que son organismos descentralizados, que son empresas transnacionales, ¿sí? Ellos tienen otro trato con el gobierno eh, federal, ¿no? Para ellos ahora se les va a llamar pagarés gubernamentales, que son lo mismo, son un documento, es un documento mediante el gobierno, mediante el cual el gobierno se compromete a pagarles una ganancia, ¿sí? Estos pueden ser de interés fijo o variable. Son negociables. Eso quiere decir que puede venderse o transferirse a otros inversionistas. Un ejemplo, Pemex compra un pagaré gubernamental, pero yo como gobierno de México no puedo pagar esa deuda de 10 millones de pesos que me presta Pemex, ¿no? A mí esa deuda me lo compra otra empresa, en este caso Comisión Federal. Entonces, ¿qué hace Comisión Federal? Paga a Pemex los 10 millones de pesos, más intereses, obviamente. Pero yo ahora tengo la deuda con Comisión Federal, ya no con Pemex. Por eso dice que son negociables, que se pueden transferir esa deuda, pueden venderse, ¿sale? Ahora, y la misma función es este tema de comprar pagarés gubernamentales tienen la misma función. Es para proyectos locales, para proyectos de necesidades que ya vimos para construcción de carreteras, de hospitales, que beneficien a la sociedad mexicana. Es el mismo objetivo que tiene los pagarés gubernamentales. ¿Sí? Un ejemplo es que en el gobierno de Nuevo León, eh, ahora sí que compró por 500 millones de pesos para financiar la construcción de un hospital. Y esto fue, bueno, se comprometió a pagarlos en 3 años con una tasa del 8% anual. Por ahí, por favor, multipliquen. Si él pidió 500 millones de pesos para poder financiar una construcción de un hospital, comprometiéndose a pagarlo en 3 años con una tasa anual del 8%, ¿cuánto es? ¿Sí? 120,000 por los 3 años. Por los 3 años. ¿Cuánto va a ser de porcentaje? ¿Cuánto va a ser de intereses anuales? La tasa por los 3 años. 24%. Muy bien, 24%. ¿Sí? Ese 24% de los 500 millones de pesos, ¿cuánto nos da? A ver, Sandra, ¿cuánto dijiste?
120,000, 40,000 cada año. 40,000 cada año de 500 millones. ¿Estás segura? ¿Quién da más? A mí me salió 120 millones, 40 millones cada año. Un poco más creíble. Son 500 millones, ¿eh? Son 120 millones de pesos, ¿sí? Por los 3 años. Al año sería 40 millones de pesos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Los pagarés gubernamentales. Sí, profe. Correcto. ¿A quién le vamos a deber esos 40 millones de pesos? ¿A organismos? Descentralizados, jóvenes, a organismos descentralizados. Bueno, ni nosotros como mexicanos, pues sí le vamos a pagar, pero en este caso el compromiso lo tiene el gobierno, ¿vale? El gobierno va a pagarle esa tasa de interés a esos organismos descentralizados o a empresas estatales independientes al gobierno que hacen el préstamo para para un proyecto o una obra social. ¿Sí? Seguimos. Ok. Los bonos gubernamentales. ¿Qué son los bonos gubernamentales? Por ahí, Sandra, por favor, adelante. Profe, bonos gubernamentales. Los bonos son título de deuda o mediano o largo plazo, emitidos por el gobierno federal para obtener recursos destinados a proyectos de desarrollo. En México existen varios tipos de bonos administrados por la ¿cómo era ese? A ver, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. muy bien. Exacto, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y colocados a través del Banco de México en los mercados financieros nacionales e internacionales. Tipos de bonos en México. Bonos M. En pesos mexicanos con tasa fija a plazos de 3, 5, 10, 20 y 30 años. UDI bonos, emitidos en UDIs, unidades de inversión para proteger al inversionista contra la inflación. Bondes F, con tasa flotante ajustada periódicamente. Ok. Ok. Aquí los bonos gubernamentales son muy parecidos a los CETES, ¿sale? Pero aquí ya no van a ser un documento, nos dice que son títulos de deuda, mediano o largo plazo. Aquí ya no va a haber de 21 días, de 48, únicamente van a ser de mediano a largo plazo. ¿Y quién los vuelve a emitir? Los vuelve a emitir el gobierno federal, como todos los demás. ¿Quiénes son los que lo emiten? El gobierno federal, ¿sí? Y el objetivo es el mismo. Son para proyectos de desarrollo del Estado de México, del país de México. ¿Sí? Ahora, en este tema existen 3 tipos de bonos en México. El bono mexicano, que obviamente es en pesos mexicanos. Sí, ya mencionábamos la tasa, ya no va a haber por días, va a haber por plazos. Mediano, mediano o largo plazo. Aquí ya, si se dan cuenta, en los otros únicamente era anual. Los CETES eran anuales. Acá no, aquí ya hay a largo plazo.
de 20 años y 30 años. Sale de 3, 5, 10, 20 y 30 años se está hablando. ¿Vale? Ya no estamos hablando de días. En CETES manejamos 28 días, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Entonces aquí ya van a ser por años. Y los UDIBonos, que son de unidades de inversión, igual son inversionistas que protegen el tema de la inflación, el alza de los precios, para regular lo que es el alza de los precios. ¿Vale? En este caso vamos a ver un ejemplo del Tren Maya. Ahorita para que nos quede un poquito más claro de los bonos gubernamentales, que es parecido a los CETES también, que son títulos de deuda. Ah, bueno, no, pues aquí. Bueno, por ahí si pueden anotar, por favor, el gobierno federal emite bonos a 10 años para financiar proyectos como el Tren Maya o el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Los inversionistas reciben intereses cada 6 meses. Y recuperan su capital al vencimiento. ¿Alguien me dice si ha notado la diferencia de los bonos gubernamentales? A diferencia de los otros dos que ya hemos visto, estos bonos, ¿qué beneficios o qué diferencia tiene con los demás? Les acabo de dictar, que ellos van a recibir, ¿qué? Cada 6 meses, ¿qué? Intereses. Sus intereses, muy bien, ¿no? Como a diferencia de los otros dos, que se recibía el monto total. Aquí no, aquí sus ganancias van a ser cada 6 meses, cada 6 meses van a recibir lo de los intereses. Sí, los inversionistas dicen, ¿cuándo van a recuperar su capital si ellos dieron 10 millones de pesos? Bueno, aquí realmente no se hablan de 10 millones, aquí ya es un monto muy alto, ya están hablando de un préstamo de billones de pesos al gobierno federal, ¿no? Pero Aquí si no hay límite de inversión. aquí no hay límite de inversión, exactamente. Claro que esos bonos que emite el gobierno federal va a depender del proyecto que va a realizar. ¿M? Por decir, en el proyecto del Tren Maya, ellos como gobierno federal emitieron cuánto de dinero iba a solicitar, cuánto iba a necesitar, ¿no? Si hablamos de 10 billones de pesos,
Imagínense, a un 10% anual, ¿cuánto sería? Que si se es 10% anual, entonces cada 6 meses, ¿cuánto es? Es el 5%. A ver, sáquenlo, por favor. Vamos a hacer de 10 millones de pesos. 10 millones, sáquenme al 10% de intereses anual. ¿Cuánto es? Chicos, ¿cuánto es? Anual es 1 millón, entonces de 6 meses Un sería millón, profe. 500,000. 500. Entonces, el inversionista va a recibir medio millón cada 6 meses. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Por eso es que los grandes empresarios pues se hacen ricos a través de esta dinámica de financiamiento, ¿no? Aquel que tenga 10 millones de pesos que le preste al gobierno federal, al año ya se está ganando otros 1,000 pesos. Imagínense si lo hace a 5 años, a 10 años, a 20 años. Él está feliz porque cada año recibe, hablando de puros intereses, 1 millón de pesos, ¿no? Por el préstamo que le hace al gobierno federal, que son de 10 millones de pesos. Digo, si cada ciudadano o cada mexicano tuviera esa inversión o de hacerle el préstamo al gobierno federal, pues todos viviríamos felices, me imagino, ¿no? Bueno, yo sería feliz. Bueno, chicos, hasta aquí estamos entendiendo el tema, ahora sí que de la deuda interna, porque estos son internos en México, ¿sí? Recuerden que se clasifica en dos, interna y externa, ¿vale? Espérenme tantito, ¿eh? Ya regresó. Ah, no, ya me colgó. Bueno, vamos al siguiente, que son bonos de préstamos y asistencia. Por ahí, ¿quién quiere leerlo, por favor? Yo, profe. Adelante. Dice, bonos de préstamo y asistencia. Estos bonos están asociados con créditos internacionales o programas de cooperación. Son comunes en proyectos respaldados por organismos financieros multilaterales. Ejemplo real, el Banco Interamericano de Desarrollo BID otorgó a México en el 2024 Ujú, un préstamo de un millón doscientos 1.200 millones de dólares para fortalecer los sistemas de salud y la digitalización del sector público. Parte del financiamiento se canaliza mediante bonos de desarrollo social, donde inversionistas nacionales e internacionales aportan recursos para programas de impacto social. bueno, hola, hola. ¿Siguen ahí?
Sí, Sí, profa. profa. Ah, es que pensé que se había cortado. A ver. Bueno, entonces vamos con bonos de préstamo y asistencia. Son proyectos respaldados, dice, por organismos financieros multilaterales, ¿sí? Aquí ya estamos hablando el Banco Interamericano del Desarrollo. Esos ya son externos, ¿sí? Ya pueden ser financieras de otros países, otros bancos, y tienen el mismo objetivo, ¿sale? Para fortalecer sistemas de salud, nos dicen en el sector público, beneficios para el sector público, pero estos proyectos van enfocados más en el tema de la energía renovable, eh, transporte sustentable, el manejo del tema del agua. No sé si han escuchado ustedes acerca de esos programas sustentables. ¿Sí? ¿Alguien? De desarrollo social sustentable, No, profa. ¿no? El manejo de proyectos de, por decir, de energía sustentable, que es el solar, ¿no? El manejo del agua, captación de agua lluviosa, que la convierten para hacer agua purificada. O está el proyecto del mar también, del agua del mar, para que pueda ser agua dulce. Bueno, enfocadas en esos proyectos son estos bonos de préstamo, ¿sale? Bonos de préstamo y asistencia. Vamos con otro tema externo, que estos son préstamos obtenidos del gobierno mexicano de instituciones o gobiernos extranjeros. ¿Vale? Acá nos dice, o gobiernos extranjeros, que decíamos al principio, Japón, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, que son países ricos. ¿Vale? Generalmente se utilizan para financiar obras grandes, obras públicas, proyectos públicos grandes, ¿no? Infraestructura. Y como obviamente el préstamo va a ser a través de esos gobiernos extranjeros, pues la moneda se debe de manejar en moneda extranjera, que en este caso son dólares o euros. No le podemos regresar el pago en pesos mexicanos, porque ellos no nos van a prestar en nuestra moneda, ¿sí? Y recuerden que el dólar, pues, equivale mucho más que el peso mexicano, ¿sí? Creo que un dólar ahorita ronda, creo que los 18, 19 pesos. Un dólar, ¿vale? O un euro creo que está en 20, 22 pesos. Igual, para adquirir un préstamo de esos gobiernos extranjeros, debe de haber una aprobación en el Congreso de la Unión. ¿No? Y esas tasas son preferenciales si se obtienen de organismos de desarrollo, ¿vale? Organismos de desarrollo que son para una obra sustentable, un programa social sustentable, ¿sí? Disminuye la tasa. Tenemos una tasa preferencial, eso quiere decir que es mucho menor la tasa. Estamos hablando de una tasa posiblemente del 3%, del 1,8 anual, ¿sale? Porque son para el desarrollo sustentable.
Pueden incluir asistencia técnica o condiciones de supervisión internacional, ¿sí? Pues ya es dependiendo de cada estado, de cada país, perdón, las condiciones que ellos den al estado, al país mexicano, ¿no? Porque ellos pueden mandar, por eso dice asistencia técnica o condición de supervisión internacional. ¿Bien? Mm, en México, vamos a ver si puse el ejemplo. em, bueno, en México se más que nada, el país de México pidió a Estados Unidos un fondo para una infraestructura educativa, que eso incluía transporte público y reconstrucción de desastres naturales. También pidió ese préstamo, ¿vale? Eh, Empresitos externos, quiere decir que se pide a los gobiernos extranjeros. El último caso que tuvo fue en el 2022, que México obtuvo un empréstito de 750 millones de dólares, ¿sí? Del BIP, del Banco Mundial, ¿sale? 750 millones de dólares para fortalecer la educación en comunidades rurales, que es el de la escuela nuestra, el de construcción de aulas, de computadoras, todo ese tema. ¿Sale? Eso inició en el 2022. Ok. Aquí hay algo importante que esta, estos préstamos obtenidos que obtiene el gobierno mexicano, estos representan más o menos el 20% de la deuda total del país, mientras que la deuda interna representa un 80%. 80 más 20, 80, 95, ya nos da el 100%, ¿vale? De la deuda total que tenemos en el país de México. Vamos a ver, quiero ponerles un video. Todos están en la plataforma de VIP, de Meet, por favor. Vamos a recapitular un poquito la información y ponemos un poco de atención, por favor, si pueden visualizar la pantalla. Cuando te dicen inversionista, ¿en qué piensas? Déjame adivinar. En un grupo de personas dedicadas a las finanzas, con ropa formal y rodeadas de gráficas y números. Estoy segura de que dijiste que sí. Como también lo estoy de que no sabías que en México solo 3 de cada 10 inversionistas somos mujeres. Las mujeres somos ahorradoras, Profe, no se escucha. emprendedoras, poderosas. Sí, profe, Y no con se CETES escucha. Directo podemos ser inversionistas. Nosotras ahorramos por naturaleza. ¿Y ahí? Nos gusta tener dinero para cualquier contratiempo. No obstante, No. por la inflación, No. año con año nuestro efectivo va perdiendo su valor. ¿Por qué te digo esto? Porque ahorrar es bueno, pero no es suficiente. Lo mejor siempre será invertir. Invertir es la clave para que nuestro dinero crezca. Y la mejor forma de hacerlo es con CETES Directo. Cuando no tenemos para comprar algo, ¿qué hacemos? Pedimos prestado, le entramos a una tanda o metemos el dinero ¿Ahí? en una alcancía. Pero esto se puede cambiar con CETES No, Directo, profe. en donde no solo ahorras, también inviertes. Los CETES son instrumentos financieros con los que el gobierno se compromete a regresarnos nuestro dinero más un rendimiento.
Los CETES antes se vendían a personas con monto de inversión altos. ¿Acá? Sin embargo, estos instrumentos ahora están disponibles para toda la población, por lo que puedes empezar a invertir con solo 100 pesos y en el plazo que tú definas. Esta es la forma más segura de generar una ganancia en tu dinero, también conocida como rendimiento, lo que no obtienes en canales informales como las tandas, en donde no generas ningún rendimiento. No, ¿verdad? Imagina que el dinero que ahorras actualmente lo inviertes de manera segura, sin intermediarios, sin comisiones, desde tu celular, y que puedes disponer de él cuando quieras. Suena bien, ¿verdad? Para abrir tu cuenta solo debes ser mayor de 18 años. Tener una cuenta bancaria en cualquier institución del país. Tener tu... A ver, no sé por qué no me deja que escuchen si tengo perdida todo esto del Meet. Ah, mi conexión, dice, no es segura, no está estable. Bueno, chicos, antes de que se me acabe el tiempo, 16 minutos. Bueno, ahorita les paso con calma el video, por favor, y lo visualizamos en un tiempecito que tengamos libre. A ver. Entonces, como conclusión, vamos a armar todos la conclusión. No sé, esto les puede tener ayuda. Ok. 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 Iniciamos como conclusión. A ver, aquí me voy a dar cuenta si pusieron atención, ¿eh? Ok. Nos dice, el sistema, el sistema de deuda pública en México, estamos hablando en México, ¿qué podría ser? A ver, vamos haciéndolo. Conclusión, el sistema de deuda pública en México, em, ¿qué podría ser? Se divide en dos. Ajá, se divide, muy bien, se divide o se clasifica, ¿no? Se En dos, clasifica, sí. se clasifica en dos, que son Interna y externa. interna y externa. Muy bien. ¿Por quiénes están reguladas? Por la ley federal. Por la ley federal y también hay otra. Por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, bueno, es supervisada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también la regula únicamente la Ley Federal de Deuda Pública y la Ley de Coordinación Fiscal, que en este tema van a ser los auditores fiscales, chicos y chicas, ¿vale? Entonces, ponemos conclusión, el sistema de deuda pública en México se clasifica en dos, interna y externa. Ambas, ambas, ambas reguladas por la ley federal, ¿vale? Por la ley federal. Ta, ta, ta. ¿Qué más podríamos ponerle a nuestra conclusión? Que tienen como objetivo, a ver, ayúdenme.